Muy buenos días, un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Remigio Rojas Espinosa, soy jefe de la zona registral número 7C de Huaraz. Siguiendo el desarrollo del primer curso de Derecho Registral Inmobiliario y Catastro, me toca desarrollar el tema número 6 del módulo segundo, el tema específico habilitaciones urbanas. Comenzaremos entonces la exposición sobre habilitaciones urbanas. Para definir la habilitación urbana, primero debemos saber cuáles son los tipos de predios que existe en el Perú. En el Perú existen predios eriazos, predios rurales y predios urbanos. Antiguamente, con el Reglamento Nacional de Construcciones, se clasificaban en predios urbanos, rústicos, y dentro de los rústicos estaban los eriazos y estaban los rurales. Hoy, con el decreto legislativo 1089, se ha cambiado el término de de rural a rústico, y por lo tanto ahora tenemos una división tripartita, ¿no? Introducida nuevamente, no digo, con el decreto legislativo 1089, sería urbano, predio rústico y predio eriazo. El predio rústico, con el decreto legislativo 1089, se define como aquel que sirve para desarrollar actividad agrícola o agropecuaria, ¿no? Y por lo tanto tiene algunas características. La característica básica que estaba descrito en el decreto legislativo 667 es que el predio rústico, entonces conocido como predio rural, tenía agua u otro elemento que hacía viable actividad agrícola o agropecuaria, mientras que el terreno eriazo está catalogado como aquel que no tiene agua u otro elemento, por lo tanto no es posible hacer actividad agrícola o agropecuaria, tampoco no se desarrolla vida humana, urbana, ¿no? Por lo tanto, estamos refiriéndonos a grandes extensiones, ¿no?, de arenales que básicamente están constituyendo los terrenos eriazos. Entonces, ¿qué cosa es el proceso de habilitación urbana? El inciso 1 del artículo 3 de la Ley 29090, como ven ustedes en la diapositiva, ha definido, ¿no?, a la habilitación urbana como el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, la distribución de energía e iluminación pública, pistas y veredas. Adicionalmente, el terreno podrá contar, dice, con redes para la distribución de gas o redes de comunicación. El proceso de habilitación urbana, dice este inciso, requiere efectuar aportes gratuitos para fines de recreación pública, que son áreas de uso público y restricto, así como para los servicios públicos complementarios que son edificables, ¿no?, que constituyen bienes de dominio público del Estado. Esto es la definición que nos da la Ley 29090, pero para efectos prácticos nosotros diremos lo siguiente. Para hacer un proceso de habilitación tenemos que seguir un proceso administrativo ante la municipalidad, ¿no? Ese proceso administrativo trae como consecuencia que en la realidad nosotros realicemos ciertas obras en el terreno rústico o eriazo. Es decir, lo que tenemos que hacer, lo primero que tendríamos que hacer es una nivelación del terreno, porque como ya definimos en algún momento, chacras, son los terrenos rústicos u eriazos, son conocidos como chacras, que tienen desniveles, no tienen fijaciones de nivel 1, no tiene accesos, y por lo tanto hay la necesidad de hacer un proyecto, no como ustedes ven en la diapositiva. Miren, en la diapositiva lo que tenemos en primer lugar, ¿qué cosa es? Estos rectángulos que ustedes ven con también rectángulos al interior son las denominadas manzanas. Yo siempre me he preguntado por qué le dicen manzanas, pero no tiene ninguna forma de manzana, pero bueno, en fin, la Ley de Habilitación Urbana le ha llamado a este tipo manzanas. ¿Dónde estamos, no? ¿Qué cosa? Distribuyendo cada uno de los lotes.
pero también tiene áreas de accesibilidad. Miren ustedes esto, que son las calles, las avenidas, ¿no? Las vías principales. Esto, tal como está configurado, es una vía metropolitana que está no solamente ligando esta habilitación urbana con el resto de lotes que se está creando al interior, sino que también se está creando una vinculación con el área urbana grande que se supone está por este lugar. Pero no solamente significa abrir calles, ¿no? Accesos a cada uno de los lotes. Esa es la característica de la habilitación. Cada lote que se conforma en la habilitación urbana va a tener acceso directo a una vía pública. Miren ustedes, cualquier lote que podamos identificar, por ejemplo esto, tiene acceso por la vía pública. Otro lote que podemos identificar, acceso por la vía pública. Ustedes ven que cada uno de los lotes que se crean en el proceso de habilitación tienen que tener acceso a una vía pública. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos, por ejemplo, acá el servicio de parques. Este será un parque, sin embargo, la ley nos dice que la necesidad de hacer aportes complementarios para servicios, por ejemplo, de educación, salud, que podremos ubicarlo pues en alguna parte de esta habilitación urbana y van a ser aportes reglamentarios. Pero la idea de este cuadro es que ustedes miren que el proceso de habilitación es que este terreno grande que ustedes han comprendido, o mejor todavía en la siguiente gráfica, ustedes ven que el límite de nuestro terreno, de nuestra propiedad, es el verde. Y sobre eso lo que estamos haciendo es una propuesta de habilitación, que significa crear los lotes urbanos, y habrá algunos servicios como parques, como colegios por acá, ¿no?, que van a integrar la habilitación urbana. Entonces vamos a desarrollar sobre el límite de nuestra propiedad todo un desarrollo urbano. Vamos a convertir nuestro terreno, que era una chacra, que era un terreno eriazo, vamos a convertirlo en urbano. Entonces, pero para eso, cada uno de los lotes necesita servicios. ¿Cuáles? Agua, desagüe, luz, teléfono. La ley dice que puede tener también instalaciones de gas, urbanizaciones que podemos nosotros últimamente efectuar. Estamos efectuando con instalaciones de gas, porque cada uno de los lotes están teniendo esas instalaciones. Entonces, en primer lugar, nosotros teníamos todo un territorio, una chacra, todo esto, y lo vamos a diseñar para lotes urbanos. Para el diseño de lotes urbanos, lo lógico es que en estas vías lo que tendríamos que sembrar, ¿qué cosa es? En primer lugar, agua, las tuberías de agua, las tuberías de desagüe, las tuberías de luz, el alumbrado público, ¿no? ¿Qué más tendríamos acá? Teléfono, y todo eso va por las vías públicas, ¿no? Y por eso cuando nosotros pedimos, por ejemplo, hay un asentamiento humano, ¿no?, que pide luz, agua, desagüe, no nos pueden instalar estas prestadoras de servicio si no definimos cuáles van a ser las vías públicas. ¿Por qué? A partir de las vías públicas ellos pueden sembrar, ¿no?, agua, desagüe, luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y volviendo a definir la habilitación urbana, es un proceso de cambio de uso de terreno rústico a lotes urbanos. Ese es el proceso de habilitación. Pero para eso hay necesidad de realizar obras que impliquen dotar de servicios públicos a cada uno de los lotes. Pero además, dice la ley, ¿no?, como hemos definido, hay la necesidad de hacer aportes, ¿no?, reglamentarios, gratuitos, transferibles al Estado, como los parques, colegios, centros de salud, etcétera, ¿no? Entonces ese es el proceso de habilitación. Por un lado, hay una cuestión fáctica, que es hacer todo ese conjunto de obras, y por el otro lado, paralelo a eso, o al final de todo eso, es hacer un trámite ante la municipalidad, y la municipalidad lo que va a hacer es reconocer que nosotros hemos efectuado estas obras, y por lo tanto cada uno de estos lotes van a tener, ¿no?, los servicios, y eso es en el fondo el proceso de habilitación, reconocer por parte de la municipalidad que estos lotes que hemos creado tienen, ¿no?, los servicios públicos necesarios. Para este proceso de habilitación urbana, nosotros vamos a tener dos normas. Recuerden ustedes que los que estudian Derecho, los que son abogados, ¿no?, siempre a nivel del derecho hay dos normas que sustentan
cualquier ámbito del derecho. Una norma sustantiva que es la madre que nos declara el derecho, que nos dice cómo debe estar regulado el derecho, y una norma procesal, básicamente, si resumiendo queremos hacer mención, vamos a decir que una norma sustantiva es el Código Civil y una norma procesal el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil nos indica cómo vamos a materializar las normas contenidas en el Código Civil. Así como en el civil hay esas dos normas, a nivel de las habilitaciones urbanas también tenemos esas dos normas, ¿no? Una sustantiva y otra procesal. La sustantiva básicamente está desarrollado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este Reglamento Nacional de Edificaciones nos regula pues cómo van a ser cada uno de los lotes, cuáles deben ser las características, nos hablan del lote normativo, etcétera, ¿no? Y cuando hacemos el proceso de construcción, el Reglamento Nacional de Construcciones nos dice cómo van a ser las distancias de grada en grada en una escalera, cuánto debe ser el ancho de la escalera, etcétera, etcétera, ¿no? La norma sustantiva, entonces, en materia de habilitación urbana y edificaciones, está constituido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Antiguamente a este se conocía como Reglamento Nacional de Construcciones, hoy Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? La norma procesal está contenida básicamente en la Ley 29090 y sus modificatorias, que están resumidas todas a nivel del TUO, el Decreto Supremo 06, aprobado el 2017 por vivienda, ¿no? Esa es la norma principal procesal. Lo que está tratando de decirnos es, en todo caso, la norma sustantiva, la que declara el derecho, la que nos da las características en el proceso de habilitación, es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y cómo vamos a materializar, cómo va a ser el proceso, la Ley 29090, ¿no? Básicamente, y sus modificatorias, y nuevamente, contenidas en el TUO, que es el Decreto Supremo 06-2017. Pero aparte de esto, vamos a tener un reglamento de la ley, pero básicamente en materia de licencia de habilitación urbana y licencia de edificaciones, aprobados por el Decreto Supremo 011-2017. Estas dos normas son las normas procesales. Procesales, y conociendo todo esto, vamos a tener las normas que nos sustentan todo el desarrollo de las habilitaciones urbanas, ¿no? Aquí hay un resumen. Habíamos dicho qué cosa es un predio rústico. Con el decreto legislativo 1089 se considera terreno rústico al agrícola, al agropecuario, forestal y de protección, todos ellos considerados como rústicos, dedicados a la actividad agrícola o agropecuaria. Pero los terrenos eriazos ya no estarían dentro de la categoría de los rústicos, como lo hacía la clasificación, el Reglamento Nacional de Construcciones, sino que ahora el rústico es equivalente al terreno rural y el eriazo sería una tercera categoría, ¿no? Miren, habíamos dicho de que la habilitación urbana nos va a cambiar el uso de la propiedad del suelo, de la categoría de suelo, ¿no? Vamos a tener entonces en la categoría de suelo eriazos, rústicos y urbanos. Entonces las dos categorías anteriores, rústico y eriazo, se cambia a urbano. Pero esta característica de la propiedad urbana debemos también conocerlo. Miren, la propiedad urbana básicamente está circunscrita a lo que se denomina la propiedad predial. No, cuando hablamos de propiedad predial nos estamos circunscribiendo básicamente a la propiedad del suelo, ¿ya? Cuando hablamos de la propiedad predial nos estamos circunscribiendo a la propiedad del suelo. Y la propiedad del suelo no es otra cosa que el límite que tiene el suelo, el perímetro del suelo, el área del suelo, y la extensión de esa propiedad se va hacia arriba y hacia abajo hasta donde le sea útil al propietario. Por ejemplo, acá tenemos la diapositiva, tenemos unas chacras que están acá. Las chacras, que son conocidos como predios rurales, ahora por el decreto legislativo 1089, predios rústicos. Los eriazos también y los urbanos tienen esta característica. Miren,
El perímetro del terreno, vamos acá, acá está el perímetro del terreno, todo eso encierra un área y, y si lo graficamos, si lo extraemos esa parte a esta gráfica, basado en el perímetro del terreno, hacia arriba y hacia abajo hasta donde le sea útil al propietario. ¿Qué cosa es entonces la propiedad predial? Es la propiedad del suelo, la propiedad del suelo. Y el suelo se puede dividir en rústico, eriazo y urbano. ¿Cuál es la característica de estas tres? Que en esas tres se extiende la propiedad hacia arriba y hacia abajo hasta donde le sea útil al propietario. La urbana, ¿cuál es la característica? Como ya hemos dicho, va a servir para hacer vida humana. En cada uno de los lotes que acá vemos, estos lotes se han creado para hacer vida humana digna en cada uno. Entonces, sobre esos lotes, lo que está destinado, ¿qué cosa es? Construir una vivienda, pero esa vivienda puede ser unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar. ¿Qué cosa es una vivienda unifamiliar? Es aquella vivienda que tiene un acceso común, que puede ser de 2, 3 pisos, pero básicamente al tener una entrada común es para una familia y esa familia se distribuye a nivel de toda la vivienda. La bifamiliar básicamente son edificaciones con un mínimo de 2 pisos, donde cada uno de las viviendas tiene acceso independiente. Es decir, si nosotros tenemos en el primer piso no todo un departamento, incluyendo nuestra tienda, esa es una unidad de vivienda, pero el segundo piso tiene un acceso totalmente independiente que no tiene relación con el primer piso, sobre todo en el uso, porque ¿dónde se va a sostener la vivienda del segundo piso? Pues tiene que ser en el primero, pero no nos referimos a eso, sino que el uso es independiente y por lo tanto tienen 2 accesos totalmente independientes. Esa es una vivienda bifamiliar. En cambio, la vivienda multifamiliar está circunscrito a tener un acceso común para varias viviendas. Es decir, si nosotros tenemos un edificio que tiene 5 departamentos y esos accesos son a través de una escalera común, lógicamente estamos refiriéndonos a una vivienda multifamiliar, donde hay más de 2 unidades inmobiliarias y con accesos comunes. Podríamos tener un edificio de 10 pisos, ¿no? Con zonas comunes, pero no hay unidades, como el tema del hotel, no llega a constituir una vivienda multifamiliar, porque es una sola unidad y está referido pues a un comercio, a un hotel, ¿no? Entonces, eso es la característica del urbano. Lo urbano entonces tiene servicios de agua, luz, desagüe y tiene una vivienda, ¿no? Donde puede hacer el hombre vida humana digna. Miren, la propiedad predial tiene algunas limitaciones. ¿Qué cosas son las limitaciones? El proceso de habilitación es una limitación, ¿no? de la propiedad predial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una chacra o un terreno eriazo, yo no puedo vender esa chacra o ese terreno eriazo como si fuera urbano. Ya sabemos que el urbano debe tener servicios y esos servicios hay que dotarlos, agua, luz, desagüe, etcétera, ¿no? Entonces, la limitación de esa propiedad predial en materia de habilitación es que yo no puedo vender no terreno rústico o eriazo como si fuera urbano. ¿Qué cosa es el proceso de subdivisión o la limitación de subdivisión? Miren ustedes, cada uno de estos lotes que hemos formado, a nivel de planeamiento y a nivel de normas urbanísticas, es que cada uno de estos lotes no deben ser menores al lote normativo. ¿Qué quiere decir? Que para esta zona la municipalidad ha dado un lote normativo. ¿Y qué quiere decir un lote normativo? La municipalidad señala cuánto de frente debe tener mínimo cada uno de estos lotes y cuál debe ser el área. Por lo general, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, cada uno de los lotes no deben tener frentes menores a 6 metros y el área de cada lote no debe ser menor a 120. ¿Y qué cosa entonces, en qué consiste entonces la limitación de la subdivisión? Consiste en que ninguno de estos lotes puede volverse a dividir si no
cumple el lote normativo. Vamos a suponer, si este lote tiene 500 metros cuadrados, yo puedo dividir pues ese lote en dos lotes, ¿no? Uno de 250 y el otro también de 250, o en uno de 200 y de 300, ¿no? Pero no puedo yo dividir, si este lote tiene 120 metros cuadrados y el lote normativo es 120 metros cuadrados, no puedo yo dividir en 60-60. El lote normativo mínimo es 120 y entonces cada una de estas dimensiones debe tener más de 120 metros cuadrados. Entonces, resumiendo, la limitación, ¿no?, de subdivisión, la limitación de subdivisión es que yo no puedo volver a dividir los lotes habilitados en lotes menores al lote normativo. La otra, dice, es que también, como una limitación al derecho de propiedad está la zonificación. ¿Qué quiere decir el tema de la zonificación? Que yo no puedo destinar el lote urbano a usos distintos a los que está establecido en los parámetros urbanísticos. Es decir, yo no puedo tener una vivienda para un comercio intensivo, hacer un centro comercial en área donde está destinado básicamente a vivienda, ¿no? Esos son, en todo caso, qué es la propiedad predial y las limitaciones de la propiedad predial, ¿no? Ahora, ¿esto qué quiere decir con el tema de las limitaciones de la propiedad predial en el tema de la habilitación urbana? Que en tanto yo estoy desarrollando sobre esta área un proceso de habilitación urbana, no tengo yo la autorización para vender como si fuera urbano cada uno de esos lotes, en tanto yo no tengo la conformidad de la municipalidad que cada uno de esos lotes ya tiene servicios no básicos. Entonces, habíamos dicho que la habilitación urbana es un proceso administrativo que se sigue ante la municipalidad para cambiar el uso de terreno rural o eriazo a urbano. Pero ¿quién es la entidad competente, no? Antiguamente la autoridad competente para cambiar el uso de terreno eriazo o rústico a urbano era el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, entenderán de que a nivel del país, en la medida que no se tenía dependencias en cada uno de los distritos, era pues imposible atender este servicio de habilitación. En esa medida, a través de la ley orgánica de municipalidades, en primer lugar, con la ley 28678, la anterior ley de habilitaciones urbanas, se dio competencia a las municipalidades provinciales, pero después ya se dio competencia a las municipalidades distritales. Entonces ahora, no, según el artículo 4 y numeral 9 de la ley 29090, las municipalidades distritales en su jurisdicción y las provinciales también en su jurisdicción y Lima también, Lima metropolitana también en su jurisdicción, son los competentes para tramitar todo proceso de habilitación. Todos los procedimientos establecidos en la 29090, según el artículo, según la ley 29090, están sujetos a silencio administrativo positivo. ¿Quiénes pueden iniciar el proceso de habilitación urbana? Entenderán ustedes que el proceso de habilitación, como ya está definido, es el cambio de terreno rústico o eriazo a urbano, pero quien tiene que introducir esa modificación del uso no es uno de los propietarios, sino todos los propietarios. En principio, tampoco es el poseedor, cualquier poseedor. El único que puede tramitar es el propietario. Pero acá en nuestra legislación ha señalado, ¿no?, que los primeros pueden ser los propietarios. Los usufructuarios también, pero tendrían que tener facultades especiales. Los superficiarios, en la medida que el contrato de superficie también lo señale, ¿no? Entonces, en principio son los propietarios, los que tienen usufructo, superficie, concesiones o servidumbres, pueden también siempre en cuando tengan facultades otorgadas por los propietarios.
Ahora, si los propietarios son varios, o sea, hay una copropiedad, necesariamente lo que va a ocurrir es que conforme el inciso 1 del artículo 971 del Código Civil, es que deben intervenir todos los copropietarios, ¿no? Entonces, ninguno de los copropietarios tiene que estar en desacuerdo, por eso que al final una copropiedad muchas veces trae unas dificultades. Lo que vale acá es que para hacer el proceso de habilitación debiéramos tener la propiedad exclusiva. Miren, ese cambio de uso de esos terrenos, yo puedo cambiarlo de uso para uso residencial, o también puedo cambiarlo para uso comercial o industrial, o para usos especiales. También podemos hacer habilitaciones en riberas y laderas, y como último podríamos, una vez ya habilitado, podríamos reurbanizar. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de habilitación urbana, la más conocida y nos da la idea es de que podamos hacer una urbanización, pero no todo se hace en una urbanización, pues la urbanización corresponde a habilitaciones residenciales. Estas habilitaciones residenciales se hacen para distribuir lotes donde se va a desarrollar vida humana, vida residencial, o sea, ahí vamos a vivir, ¿no? Pero cuando ya hacemos el cambio de uso para uso comercial, entenderemos que ese uso comercial podría ser pues un supermercado, podría ser no sé, la confección, por ejemplo, de pinturas, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, del comercio. Esto básicamente está ligado al tema de comercio, pero las habilitaciones industriales, y ahí va el tema de la fabricación de pinturas, la fabricación de muebles, etcétera, son habilitaciones industriales. Las habilitaciones para usos especiales básicamente están definidas con el tema de peligro. La reurbanización, ¿no? Básicamente es un concepto ligado a la primera habilitación, donde habilitamos para uso residencial. Sin embargo, por razones ya económicas o de otro tipo, ¿no? Lo que hacemos, ¿qué cosa es? Replantear esta habilitación residencial, y ahora, como es nuevo replanteamiento, se llama reurbanización, ¿no? Esos son todos los tipos de habilitación urbana que podemos tener en la legislación peruana. Pero, como ustedes ven acá, tenemos un capítulo 2 que se llama urbanizaciones, y básicamente está ligada con habilitaciones de uso residencial. Estas habilitaciones de uso residencial no pueden ser, dice, habilitaciones convencionales o simplemente urbanizaciones. Ven ustedes que acá a esto se llama urbanización, a una primera modalidad donde hay habilitaciones simples, que son básicamente la que nosotros hemos definido. Esta es una habilitación simple donde hay, ¿no? Vías públicas, servicios públicos y viviendas, ¿no? Esas serían, ¿no? Simplemente una urbanización. Pero cuando nosotros tramitamos un proceso de habilitación, de urbanización, podemos tener, ¿no? Estas modalidades. ¿Y qué significan las modalidades? Significan que simplemente o hacemos la urbanización, primero el proyecto, después del proyecto pedimos las conformidades de las obras que hemos ejecutado y pedimos la autorización de venta definitiva y la independización definitiva en el registro. Eso sería una habilitación convencional. Pero no solamente podríamos hacer habilitaciones convencionales, sino que a lo largo del proceso de habilitación, miren ustedes, ¿cuánto significa para el inversionista, para el propietario inversionista de una habilitación, hacer la pista, hacer el parque, dotar a cada uno de los lotes? Y entre tanto no se termina el proceso de habilitación, como inicialmente habíamos dicho, una de las limitaciones es la habilitación. Yo no puedo vender cada uno de los lotes que acá están como urbano, en tanto no termino con la recepción de obras de esta habilitación. ¿Y eso qué significa? Que toda la inversión acá no puedo recuperar,
Pero, ¿qué pasa si no tengo suficiente capital? Si no tengo suficiente capital, lo lógico es que yo pida a la municipalidad y le diga, oye, mira, no tengo mucho capital, necesito financiar, seguir financiando las obras de la habilitación, pero a través de la venta de cada uno de los lotes. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Yo pido una autorización a la municipalidad, ¿para qué? Para hacer venta garantizada. ¿De qué? De cada uno de los lotes que hemos visto, antes de que termina el proceso de habilitación. Y entonces esta venta garantizada lo que me está diciendo es de que yo tengo como habilitador la autorización para vender los lotes antes de la culminación de la habilitación urbana. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se inscribe eso en el registro? En el registro yo voy a inscribir esa venta garantizada, pero tiene la libre transferibilidad. O sea, puedo yo que he comprado con venta garantizada, puedo seguir vendiendo y el que me compra también seguir vendiendo. Eso no se puede hacer, por eso viene la venta garantizada. La venta garantizada significa una autorización que hace la municipalidad para que el habilitador pueda vender a una persona. ¿Esa persona puede vender libremente? No. Lo que sí puede hacer esa persona es ceder su derecho. La idea acá es que el vínculo que exista entre el habilitador que tiene que culminar todas las obras y el que compra no se rompa ese vínculo, esa relación. De tal manera que si yo digo voy a vender libremente, ya hay otra tercera persona y el habilitador ¿qué dice? No, yo no tengo ninguna relación contigo y por lo tanto, tú no me debes exigir ninguna culminación de obra, con lo cual se frustra el proceso de culminación de la habilitación urbana. Entonces, para evitar esto, lo que se dice es de que la persona que ha comprado, que ya no quiere mantener relación con el habilitador, puede vender, puede ceder su derecho a otra persona a través de la cesión de posición contractual. El único acto entonces permitido entre tanto está una venta garantizada, es una cesión de posición contractual. Y esta figura ¿qué permite? Entrar en el contrato primigenio de compra-venta garantizada, que entre un tercero, y ese tercero tendrá el mismo derecho que la persona que compró, de tal manera que ese vínculo entre el habilitador y el comprador de ese lote no se pierda. La otra característica es que puede haber urbanización con construcción simultánea. ¿Qué quiere decir urbanización con construcción simultánea? Mira, si nosotros nos ponemos a imaginar nuevamente aquí, para yo construir mi vivienda sobre este lote, yo tendría que comprar en forma definitiva, ¿no? Y luego solicitar la licencia a la municipalidad, y la municipalidad, una vez que me da la licencia, construyo la vivienda. Pero ¿qué hace la autorización de construcción simultánea? Al habilitador le dice, oye, a la par que tú estás habilitando, puedes construir viviendas sobre cada uno de los lotes. Claro, es una manera de financiarse también, ¿no? Si alguien ha comprado el lote y dice, oye, voy a esperar que el proceso termine 1 año, 2 años o 3 años, mejor a la vez que estás construyendo, a la vez que estás haciendo la habilitación, no vas construyendo la vivienda. Y para eso necesitamos autorización, ¿no?, de una licencia de construcción. Pero entonces, ¿qué cosa es una urbanización con construcción simultánea? No es otra cosa que la licencia de hacer una habilitación, pero a la vez cada lote tiene licencia de construcción, y a eso se conoce como construcción simultánea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces con la licencia de construcción? La licencia de construcción es por cada uno de los lotes. En cambio, la autorización de construcción simultánea es como una licencia masiva, ¿no?, para varios lotes, para los lotes que integran la habilitación urbana. Hay un tipo también de habilitación que es las urbanizaciones progresivas. ¿Qué quiere decir las urbanizaciones progresivas? Quiere decir que el habilitador ha previsto que cada uno de los lotes deben contar con todos los servicios, excepto determinados servicios, ¿no? Que deben estar a cargo de los compradores. Entonces, ¿qué pasa?
En este tipo de habilitaciones, tendríamos que hacer unas obras preliminares y obras finales. ¿Qué quiere decir? Miren, imagínense ustedes que todavía el agua, el agua es necesario, es vital, no podríamos prescindir, pero ustedes han visto urbanizaciones donde el desagüe no llega. Sin embargo, tenemos ya nuevos sistemas, ¿no?, para poder controlar el tema del desagüe. Tenemos silos, y estos silos ya tienen un avance, incluso hay tecnología donde hay repositorios que en cierto tiempo están y luego se retiran y se remueven, etcétera, ¿no? Hay prácticamente una tecnología muy avanzada sobre este tema y podríamos hacer urbanizaciones donde no haya desagüe, ¿no? O que el desagüe, en la medida que es una obra grande, no pueda dejarse, ¿no?, la ejecución a los compradores, porque no hay redes troncales que poder conectar en este momento, por diversos motivos. Entonces, estas habilitaciones de tipo progresivo, básicamente están ligados a ver de que en la recepción de obras se recepcionen obras preliminares y se dejan ciertas obras a los compradores. Pero eso sí, ¿no? Entonces, el tema es que este tipo de habilitaciones tendrían 3 etapas. Antes de ir al tema de las etapas, debemos decir que todo tipo de habilitación urbana se hace a través de 2 etapas. ¿Cuáles son las etapas? La etapa de aprobación de la habilitación hoy se conoce como la licencia de habilitación urbana, es decir, los permisos y en base al permiso las obras que se desarrollan, ese es en esta primera etapa. Pero la segunda etapa es la recepción de obras, que no es otra cosa que la municipalidad tiene que ir in situ a la habilitación y verificar que cada uno de los lotes tengan los servicios, ¿no?, que se señala tener, y además toda la urbanización cuente pues con parques, avenidas, etcétera, ¿no? En eso consiste la recepción de obra. Pero en la etapa de aprobación de la habilitación urbana, básicamente, ¿qué cosa está? Otorgarle el permiso para desarrollar el conjunto de obras que requiere transformar ese terreno rústico o eriazo a un urbano, ¿no? En esta etapa está, por ejemplo, que el habilitador tiene que pedir la factibilidad del servicio de agua, la factibilidad del desagüe, etcétera, etcétera, y después, ¿no?, hasta culminar esta etapa, dotar de esos servicios al lote, pero ya en la recepción es que ya tiene todos esos servicios. Entonces, en esta segunda etapa básicamente está en verificar que por parte de la municipalidad, que el lote tenga todos los servicios que se requieren. En segundo lugar, basado en esa constatación, en esta segunda etapa se da al habilitador, al propietario, al promotor, la autorización de libre venta de los lotes. Recuerden ustedes que habíamos dicho que hay una limitación, ¿no?, al derecho de propiedad predial, que es la habilitación, que consiste en que no puedes vender eriazo o rústico como urbano, y esa limitación termina en esta segunda etapa, ¿no?, que es con la recepción de obra, donde sale la autorización de libre venta. Estando en proceso de habilitación, que es la primera etapa en la licencia, no se cuenta, ¿no?, con esa autorización, salvo estas modalidades, ¿no? Venta garantizada. Cuando hay venta garantizada, estando en la primera etapa, yo ya puedo vender los lotes, pero ya sabemos que esa autorización es para vender una sola vez, y cuando ya se venda, este tercero no puede pues disponer libremente, salvo ceder su derecho, ¿no?, en el contrato, cesión de posición contractual. Y entonces, en la etapa de recepción de obras recién se levanta esa limitación a la propiedad. La aprobación de la habilitación urbana, conforme la 20090, pueden hacerse, el reglamento de licencias de habilitación urbana debe hacerse a través de la modalidad A, B, C y D. Esas son las nuevas, ¿no? Las modalidades
a través de los cuales se puede lograr la habilitación. ¿Qué actos se inscriben en el registro de este proceso de habilitación urbana? En primer lugar, podríamos inscribir la independización o parcelación de predios rústicos para habilitaciones urbanas, pero esto tiene que estar ligado con el tema del planeamiento integral. El reglamento de inscripciones del registro de predios ha dicho que esta independización de predios rústicos podrían no estar condicionado al planeamiento integral, de tal manera que basta que la municipalidad autorice, y se debe dar. ¿Qué dice el Reglamento Nacional de Construcciones con referencia a los predios rústicos, a la independización o la parcelación de predios rústicos? Dice que esto, la competencia es a cargo de la municipalidad distrital, pero los lotes deben ser mayores a 10.000 metros cuadrados, por lo que el predio no puede tener menos de 10.000 metros cuadrados para hacer esta aprobación. Y básicamente, ¿por qué se da esto? Porque podemos hacer habilitaciones en etapas. Y esto es lo que se conoce como entonces independización de predios rústicos. La competencia para independizar predios rústicos es del Ministerio de Agricultura. Los gobiernos regionales, a través de los gobiernos regionales, son ellos los competentes para independizar predios rústicos. Pero esto de acá significa independización de predio rústico bajo competencia de la municipalidad, y esto tiene que tener fines de habilitación y por eso nos condiciona a un planeamiento integral. Esto es competencia de la municipalidad, pero nuevamente tiene que ser con fines de habilitación urbana, eso debe quedar claro en la resolución, o en el formulario también. Pero aquí hay una condición. Esta independización de predio rústico no cambia el uso al predio, no cambia. ¿Qué quiere decir? Se independiza, vamos a suponer que el propietario tiene 200 hectáreas, se independiza 1 hectárea para ver este proceso, pero no cambia de uso, no porque ya la municipalidad dijo independízase este predio rústico, significa que le cambió de uso, simplemente es independización con fines de habilitación urbana sin cambio de uso. Hay otros documentos que también son inscribibles, se llaman documentos previos, como el certificado de parámetros, el de zonificación, los documentos de factibilidad de servicios como agua, desagüe, se pueden inscribir dentro del proceso de habilitación. El otro que se puede inscribir es el proyecto de habilitación urbana, la licencia. En principio, la licencia no debe ser inscrito, como ya se sabe. ¿Qué cosa es licencia? Autorización para hacer una habilitación urbana. Entonces, siendo así, en principio no se debe inscribir. ¿Cuándo se debe inscribir? Cuando tiene autorización de construcción simultánea o de venta garantizada. ¿Qué pasa? Cuando hay autorización de venta garantizada, yo tengo que vender ese lote, aunque preventivamente, pero tengo que inscribir en partida independiente y por lo tanto hay independización, hay anotación del proyecto, pero en otras circunstancias no debiéramos realizar la inscripción del proyecto de habilitación. Sin embargo, nuestro reglamento dice bajo responsabilidad del habilitador en los otros supuestos, o sea, cuando no hay autorización de construcción simultánea o autorización de venta, podríamos inscribir bajo responsabilidad del habilitador ese, ¿no? Y el otro acto que se inscribe, lógicamente, es la recepción de obras, donde está básicamente, como su nombre dice, la recepción de obras, y el otro es la autorización de libre venta de los lotes que integran, ¿no? Mire, hay algunas normas que es necesario mencionar del reglamento de inscripciones. El artículo 34 nos habla de que vamos a poder inscribir, dice, ¿no? De conformidad con el artículo 10 de la 29090, solo es inscribible de este proceso de habilitación, ¿qué cosa? Las obras de habilitación, la recepción de obras de la habilitación urbana, salvo los supuestos que ha establecido la ley, que ya hemos dicho, ¿no? Que cuando se trata de construcción simultánea, venta garantizada, o los supuestos de actos previos que ya habíamos señalado, ¿no?
Dice, en las habilitaciones urbanas aprobadas que no cuenten con autorizaciones, ¿qué autorizaciones? De construcción simultánea o venta garantizada, previstas en el párrafo anterior, podrá preventivamente anotarse el proyecto de habilitación a solicitud y bajo responsabilidad del promotor, ¿no? Eso es lo que nos dice el reglamento y ya lo conocemos, pues, ¿no? Miren, acá está otra norma del reglamento de inscripciones que nos dice lo siguiente: la compra-venta y en su caso la cesión de posición contractual, ya no hay posibilidad de hacer. Quien compra puede libremente transferir, si no dice, en su caso la cesión de posición contractual, se anotarán preventivamente en la partida individual del respectivo predio. Acá nos está señalando que cuando inscribamos la venta garantizada tenemos que hacer una partida, no para esa venta garantizada, pero en esa partida se puede anotar en condición de preventiva la venta garantizada o la cesión de posición contractual. No hay otro acto que se pueda realizar en materia de transferencia, ¿no? En materia de transferencia. La inscripción definitiva de dichos actos se efectuará simultáneamente con la inscripción de la recepción de obras. O sea, no hay forma de nosotros convertir la venta garantizada, la inscripción de compra-venta garantizada en definitiva, sino a través del proceso de recepción de obras, ¿no? Otra norma más del reglamento de inscripciones es la libre disposición de los lotes que integran la habilitación urbana. Dice, ¿no? Para inscribir la transferencia de propiedad y demás actos de disposición de los lotes que integran la habilitación urbana, previamente debe inscribirse la recepción de obras, salvo que en la resolución que aprueba dicha habilitación se establezca la libre disponibilidad sin requerirse la recepción de obras conforme a la norma vigente. ¿Qué pasa, no? Hay algunas normas como la de techo propio, la de urbanizaciones populares, que nuestra norma ha señalado que como en las urbanizaciones populares, por lo general, quien es el habilitador es un socio. O sea, el habilitador es una asociación de vivienda, provivienda o una cooperativa de vivienda. Y ese es el habilitador, pero quién es el beneficiario del lote o a quién se va a transferir es el cooperativista, es el asociado. De tal manera que si nosotros nos podemos analizar, el promotor es la misma persona que el beneficiario de la transferencia. Al final, en estos casos, en esto consiste la urbanización popular, en estos casos, siendo que el habilitador es el mismo que va a adquirir cada uno de los lotes, la norma entiende que es a partir de la licencia hay la libre disponibilidad de los lotes. Es decir, nosotros, si se trata de habilitaciones urbanas, la municipalidad puede aprobar la libre transferibilidad de los lotes en la primera etapa. A eso se está refiriendo este artículo, ¿no? Con esto habríamos terminado todo el tema de la habilitación urbana, ¿no?